La Universal Radio, un año más junto a ti. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros, un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Café entre Libros, como cada viernes, 18 horas, horario argentino, 23 horas, horario español. Estamos por aquí, por Universal Radio, compartiendo con todos ustedes, y estamos muy contentas porque, tenemos cualquier cantidad de gente que se ha sumado al concurso literario, que bueno, después las chicas van a contar mejor de qué se trata. Hay gente que se ha sumado a la página, y vuelvo a recordar, los que están ahí en escucha pueden entrar desde Facebook, pueden entrar a una página que se llama Entrevistas en el programa Café entre Libros. Allí tenemos un grupo que es abierto para todo el mundo, pero hay que pedir permiso para entrar, no queremos spam. De hecho, por eso entran, piden permiso, se le abre la puerta, se les dice bienvenidos a todos, y allí debajo del entrevistado, la foto del entrevistado de cada viernes, pueden dejar sus comentarios. Es un espacio exclusivo para que interactuemos los oyentes con el entrevistado. Y también tenemos en Facebook nuestra página, que es Café entre Libros Oficial, va todo junto, y allí se pueden enterar de las últimas novedades del programa. Y nada, a disfrutar de los programas anteriores. Sobre todo tenemos una lista impresionante de programas, yo ya ni recuerdo, estamos en el programa 259. Uy, cuánta cantidad que tenemos hechos, 259 personas, y hay más, porque a veces hicimos mesas especiales de 4 personas, así que imagínense la cantidad de entrevistados que han pasado por Café entre Libros. Muchísimas gracias por estar allí. Y hoy viajamos, por lo menos yo viajo hasta España. Yo estoy en Argentina, obviamente, mi acentito lo dice todo, pero voy a viajar para España porque voy a reencontrarme con Juan José Díaz Telles. Ya estuvo por nuestro programa, pero te voy a contar un poquitito qué es de su vida. Él comenzó su carrera como escritor de thriller y de terror de la mano de Editorial Planeta, en el sello digital Cicla eBooks, con el título del libro era La Habitación 352. Además publicó diversos relatos de terror en distintas antologías, pero en este último tiempo él publica 3 libros de manera independiente. Publica Raíz, El Juego del Diablo, y por último Tabula Rasa, que salió hace muy poquito al mercado, y vamos a charlar con Juan José para que nos cuente un poquito de qué se tratan los libros, y para que nos pongamos así en ambiente, empecemos a tener un poquito de miedo antes de leerlo. No sé con qué nos vamos a encontrar, por eso le voy a dar la bienvenida a Juan José. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, encantado de estar otra vez aquí con vosotras, tomándome un cafelito entre libros. Exactamente, esa es la idea, tomarse un cafecito, aunque sea virtual. En Argentina tomamos unos matecitos también, esta hora está muy buena para los mates, así que bueno, aprovechando que te tenemos por aquí, porque la verdad que la última vez que habíamos conversado, creo que habíamos conversado un poco de la editorial, también habíamos hablado un poco de la Habitación 352, pero claro, pasó mucha agua bajo el puente y de repente me encuentro con que tenés 3 libros más. Impresionante lo tuyo, porque no hace un año más o menos que hemos conversado, y
wow, 3 libros más. Contanos un poquito, desde ese primer libro que publicaste hasta ahora, ¿qué ha sucedido con tu vida como escritor? Sí, has visto, yo es que cuando me aburro pues escribo y fíjate, me van saliendo uno detrás de otro. No, realmente cuando hablamos la última vez, yo estaba embarcado en un proyecto editorial que era en la editorial Inframundo con un compañero, con Jeremías de Manuel. Lo que pasa que lamentablemente pues la cosa no fue como nosotros esperábamos. Tuvimos que cerrar la editorial y entonces yo decidí darle salida a todo lo que todo lo que había estado escribiendo durante este tiempo. Realmente no es que haya escrito los 3 libros tan seguidos, porque tengo otras muchas cosas que hacer. Ojalá pudiera dedicarme solo a escribir. La mayoría de los 3 libros pues estaban ya bastante adelantados. Uno de ellos, de hecho, el del Juego del Diablo, es una revisión de No digas nada, que es el título que lanzamos con Inframundo. Lo que pasa que, claro, al tener tan poquísimo recorrido la editorial, porque cerramos mucho antes de lo que nos hubiera gustado, evidentemente, pues el libro no pudo tener el recorrido que me hubiera gustado. Y entonces, por eso, pues le lavé un poquito la cara, le cambié las cosas que pensé que se podían mejorar. Hice un cambio de portada, lo maqueté de nuevo y lo saqué ya de forma independiente. Es realmente una segunda versión del libro, por decirlo de alguna manera. Igualmente son 3 libros y bueno, ya los tenías en proyecto, los terminaste, los publicaste. Es una pena que todo este tema de la editorial no haya seguido adelante, y no es la primera voz con respecto a este tema que escucho, que las pequeñas editoriales independientes cierran, porque claro, un tiempo bastante complejo, un tiempo de crisis, pero la gente sigue comprando libros. Ahora, bueno, todos van a parar a las mismas grandes editoriales, que desde aquí no digo que no nos gustan, pero a ver, nos gustaría que haya trabajo para todos y mucha más producción independiente. Pero bueno, eso es tema aparte, no te voy a meter en esa polémica. Ahí tenemos para hacer 3 o 4 programas. Claro, exactamente, sí. A ver, la gente que nos oye sabe que este es un espacio sobre todo para difundir cultura, y bueno, en forma independiente, que por ahí hay que trabajar más, cuesta mucho llegar a la gente, si se hace todo muy cuesta arriba. Pero bueno, volviendo al tema de los libros, mi pregunta, porque, a ver, te voy a poner en situación. Yo soy profesora también, y mis alumnos, cuando yo les digo, soy más profesora en una materia que es muy visual, pero mis alumnos, cuando yo les digo, quieren hacer un vídeo, como dicen allí, o un corto, lo primero que salta es, yo quiero hacer un corto de terror. Digo, wow, perfecto. Pero voy a esto. Cuando yo les pido que escriban la historia, les es muy difícil. Es muy difícil plasmar el suspenso, el miedo en letras. ¿Cuál sería la fórmula para que la gente que lo está leyendo sienta temor o se sienta compenetrado en este tipo de lectura? Bueno, eso es complicado. Yo no creo que haya una fórmula mágica, porque si la hubiera, todo el mundo escribiría terror. Yo te puedo decir lo que yo hago. Yo realmente, cuando me pongo a escribir, visualizo lo que voy a escribir como si fuese una película y cuento lo que voy viendo. Así es como pienso que es la mejor manera de infundir ese temor o ese miedo, por decirlo de alguna manera. También te digo una cosa, quitando, sí es cierto que Raíz, el primer libro que saqué de forma independiente, es más terror puro, por decirlo de alguna manera, pero yo me muevo casi más en el tema thriller, en el suspense, más que en el terror de a ver lo que hay detrás de la puerta, ¿sabes? Claro. Bueno, pero ahí hay otro tema también. Es mucho más suspenso y no tanto el terror al que estamos acostumbrados, que particularmente a mí no me gusta, o por lo menos porque no soy lectora de terror, lo debo reconocer, pero es que me suena siempre lo mismo.
siempre lo mismo, es sangre chorreando en una pantalla. Sí, no, y por eso quizás no me guste. Sí, no, eso no lo va a encontrar en mis libros por una razón muy sencilla, porque es que a mí tampoco me gusta. Yo soy incapaz de ver una película de estas que están tan de moda, Walking Dead y cosas por el estilo de vísceras y tripas y sangre por todos lados. Sí. Yo juego más con el terror psicológico. A mí lo que me gustaría es que una vez que cierra el libro estés todavía dándole vueltas de esto de voy a abrir la puerta y a ver lo que me encuentro detrás, ¿sabes? Pero no vas a encontrar el terror de casquería, de víscera, ese no lo va a encontrar en los libros que yo escribo por eso, porque no me gusta. Claro, sí, yo me imagino, porque además para captar mucha más gente que pueda leerlo, que a ver, ya está como, bueno, acá decimos está como quemado el tema, está como ya demasiado, muy sobre lo mismo con el terror, y para mí eso no es terror, sinceramente, incluso creo que es hasta violencia explícita. Me animo a decirlo porque obviamente después las críticas que me caigan no hay problema, pero yo creo que las películas de terror son películas violentas que no tienen nada que ver con un género tan rico como lo debería ser el terror y el suspenso. Claro. Tengo una pregunta, y yo no fui, acá volvemos al tema de la autopublicación, pero la gente está preguntando. Tenemos a Nina Kudel, que bueno, dice saludos Juan José, y hablando del tema, ella pregunta si no es mejor la autopublicación. Si es mejor que la publicación tradicional, se refiere, entiendo. Sí, vamos a ver. La publicación tradicional, si entras por la puerta grande y te lo hacen todo, pues encantado de la vida, pero a mí lo que me gusta de la autopublicación es la libertad que tengo, la libertad que tengo para escribir sobre lo que quiero. El producto que sale a la venta es el que yo he decidido que quiero que salga. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, evidentemente, en cuanto a libertad, toda la que quieras, pero luego te vas a encontrar con una barrera que la mayoría de las veces es insalvable, que es el cómo llegar al público con tus libros. Yo con el primer libro que escribí, que es el que me publicó Editorial Planeta a través de Stila Books, he vendido, yo qué sé, más de 2.000 ejemplares seguro, y sin hacer nada, y se sigue vendiendo a día de hoy. Si consigo vender nada más que 100 de los que acabo de escribir, pues vamos, me doy por más que satisfecho. Es muy difícil superar esa barrera porque, claro, no tienes el aparato publicitario que tienen detrás las grandes editoriales. Esa es la gran pega de la autoedición, pero seguro, vamos. Hay muchos grandes autores que no saltan a primer plano, por decirlo de alguna manera, porque es que hay un océano de libros y es muy difícil que el tuyo resalte por encima de tantísimos que hay, que no tienen por qué ser malos, pero que estamos luchando todos en igualdad de condiciones. Es muy difícil. Sí, digamos que es la vieja batalla entre calidad y cantidad, que muy pocas veces se juntan, y sí, es lo que nos propone el mercado, lamentablemente. Claro. Pero bueno, a ver, hay una pregunta de José Ramón Gómez Solís. Bueno, él dice, ¿está de moda ahora escribir relatos de terror? Porque creo que ahora se publican más de lo que es este género. Sí, puede que sí. Es verdad que no sé si a nivel mundial, pero aquí en España sí es cierto que está el género viviendo un muy buen momento. No sé exactamente a qué se debe. Es cierto que si te fijas, son dos, ¿cómo te digo? El cine. Si te das cuenta, en el cine de cada 3 películas que salen, una es de terror. Sí. Y imagino que eso se ve reflejado luego en la literatura. Puede tener algo que ver. Es cierto que las series de más éxito, tipo Walking Dead, tiran hacia el género de terror, y entonces imagino que eso sirve como apoyo, por decirlo de alguna manera. Digamos que el género de terror está invadido por muchas imágenes visuales. Sí. Creo que de la película se baja al libro, en este caso, cuando antes, o cuando debería el libro enriquecer un buen guión, más o menos por ahí. Bien, porque tengo otra pregunta que tiene un poco que ver con lo que venís hablando con respecto a que el género de terror no tiene que ser todo
vísceras y sangre en la pantalla, porque Nina comenta que ella también escribe terror, pero no hay como thriller psicológico, como mencionás. Dice, como lo hacía John Franklin Bardeen o Patricia Highsmith, dice, no es fácil entrar en la psiquis, esto va más allá de la sangre o las vísceras. Y te pregunta claro, si tenés algún método para concentrarte en desarrollar la historia. No, la verdad es que no. Yo, la verdad es que en todo momento estoy dándole vuelta a la cabeza pensando qué historias se me pueden ocurrir. Y la forma que yo tengo de escribir es, normalmente se me ocurre una idea, la que sea, y antes de ponerme de lleno con ella veo si se me ocurre un final. Porque lo que no me ha pasado nunca es empezar una historia y cuando tengo, yo qué sé, 200 páginas escritas, decíamos, ¿cómo termino esto? Entonces a mí me gusta, antes de empezar a escribir, por supuesto tener la idea, más o menos saber de qué va a ir el libro, y casi siempre tengo el final, antes que otra cosa. Y luego el libro se va escribiendo sobre la marcha él solo prácticamente. No sigo ningún método específico para intentar crear ese miedo, generar ese miedo. De hecho, cuando escribo lo suelo hacer con la música que me gusta, es el jazz brasileño, entonces que te da cualquier cosa menos miedo, a ver si me entiendes. Claro. Ya te digo, no tengo ningún método específico. Lo que sí intento siempre es que mis historias no sean, en la medida de lo posible, algo que ya se haya visto. Que cuando la persona esté leyendo el libro, llegue un punto en el que diga, joder, esto no es lo que me esperaba. De hecho, a mí me gusta decir, en una de las presentaciones de libros que hicimos cuando estábamos con la editorial, una chica, que es compañera, que también escribe, me hizo un comentario que me hizo mucha gracia. Digo, le pedí permiso, digo, mira, yo los quiero coger para mí porque es que es verdad que me gusta. Ella me dijo que mis historias eran como los capítulos de Los Simpsons. Dice, es que empiezan de una manera y luego va por otra cosa que no tiene nada que ver. Y digo, oye, pues me lo voy a quedar porque me gusta, la verdad. Y es cierto que sí intento hacer eso, intento jugar un poco con el lector, hacerle creer que las cosas van por un sitio y cuando menos se lo espera, darle la vuelta y que se dé cuenta que no, que lo estaba engañando en la mitad del libro prácticamente. Es que me parece que esa es la clave para que un libro pueda, o sea, tenga más llegada al lector. Porque es cierto, si me cuentan una de zombies, si me cuentan tal cual una película, a ver, yo prefiero una película, no es por nada, pero me refiero que si la historia es igual, ¿para qué vamos a estar contando la historia dos veces? Claro, eso. Sí. No, te digo que eso pasa mucho últimamente, es cierto que ves una película y dices, joder, esto lo he visto ya en otro sitio, o lees un libro y a la mitad del libro dices, si es que con variaciones, pero lo leí hace 2 meses. Entonces a mí me gusta luchar contra eso, intentar ser original siempre dentro de la medida de lo posible. Yo hay una frase, a mí me da mucho coraje la frase esa de ya está todo escrito, no vas a inventar nada nuevo. Es que si el ser humano se basara en eso, nos cruzamos de brazos y ¿para qué vamos a inventar nada si ya está todo inventado? Al contrario, claro, lo que hay que intentar es ir sacando cosas nuevas que le den un poco de frescura al género y que cambien un poquito lo que estamos acostumbrados a ver. Exactamente, sí, yo pienso exactamente igual. Tengo más comentarios. Adelina Jimeno Navarro dice que no, por más sangre que haya, da más miedo. Y con respecto a eso, hace unos programas atrás estábamos comentando en una entrevista con Álvaro Vanegas. Él también escribe terror desde Colombia y él decía que era muy miedoso. Que él había veces que no escribía porque claro, le daba miedo. Entonces nos reímos un poco y le dijimos, ¿cómo puede ser si escribís terror? ¿A vos te sucede lo mismo? Sí, totalmente, me siento totalmente identificado. Sí, bueno, y ya te digo, con el cine de terror, yo para ver una película de terror tiene que ser de día. Como pase de las 4 de la tarde ya no la pongo al día siguiente. Y ya te digo, sí, totalmente identificado. Además me reconforta no ser el único al que le pasa, que creía que era el único. Bueno, ya conocemos 2 autores que escriben terror que son miedosos, en que no hace, si alguien tiene miedo pero puede escribir, vaya por una de terror, y a lo mejor sale algo interesante, porque, a ver, el miedo tiene que ver también con jugar un poco con nuestra mente, con la mente del lector, y a lo mejor es una muy buena fórmula.
Gema comenta que las letras tienen el poder, ellas mandan, nos manejan, nos absorben. Da miedo pensarlo, pero a la vez es pura magia. Y Adelina dice que leído da más miedo, porque claro, hay que utilizar mucho la imaginación. Ahora, ¿cómo haces, por ejemplo, para no caer en un lugar común, si tenés que describir, no sé, una historia que sucede en medio del bosque? No sé, yo terminaría escribiendo que sale uno con una motosierra y después me acuerdo, no, pero esa película la vi. Pero ¿cómo haces, de qué te valés para obtener recursos que sean distintos? Claro, yo habría huido para empezar del bosque porque lo hemos visto en muchos sitios. Claro. No sé, no me he encontrado en la situación de decir, vamos, esto lo tengo contado de otra manera. Probablemente por eso, porque huyo de las situaciones clásicas del cine de terror o de la literatura de terror. No sé, ya te digo, no me he visto en esa situación. Tampoco pasa nada, no se puede ser completamente original. Si un libro son 300 páginas, no puede ser original las 300 páginas, evidentemente. De hecho, a mí me gusta jugar también con lo que ya conocemos. Muchas veces, de hecho, también es cierto que me lo han dicho en alguna reseña de mis libros, juego con lo que yo sé que la persona que está leyendo ya conoce. Hay muchas cosas que no es necesario contarlas porque estamos hartos de verlo, tanto en el cine como en literatura. Entonces, ¿para qué necesito contar exactamente cómo es tal cosa? Si ya sé que a lo mejor con decirte 3 palabras te vas a poner en esa situación y además vas a leer más rápido que en ciertos momentos es necesario en la literatura de terror para mantener el suspense. No pararte demasiado en descripciones. Te lo digo en cuanto a mi estilo. Yo juego más con las situaciones que con las descripciones de todo lo que está pasando alrededor. Dejo mucho de juego a la imaginación del lector en ese aspecto. Bueno, te cuento que hay también otra escritora que se suma al Club del Miedo. La tenemos a Graciela Rapán, que dice que se identifica con los que le dan miedo las películas de terror, pero escribe en terror. Ya somos 3, vamos a hacer un club al final. El Club del Miedo, pero está bueno. Sí. Y bueno, después hay otro comentario de Nina que dice que ella escribe de noche y que vivía en una casa que penaban. Claro, bueno, eso ya es más complicado. Bueno, y ella pregunta qué sucede con los chicos, los niños y el terror. ¿Es bueno por ahí que los niños lean este tipo de literatura de terror, se asusten, confronten sus miedos? Yo te voy a decir mi opinión personal. Yo de pequeño tenía terrores nocturnos y yo eso no se lo recomiendo a nadie. Es verdad, está el R.L. Stein y hay escritores que se han hecho famosos a base de escribir terror para niños. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo veo. Hay tiempo para asustarse, van a tener tiempo de crecer y de pasarlo mal, ahora mismo que se diviertan. Y en especial yo tengo 3 pequeñines y son los 3 muy miedosos. Yo les doy uno de mis libros y te puedo asegurar que 1 mes o 2 meses no pegan ojos, seguro. Bueno, es un buen punto de vista. Sí, pienso que también hay una edad para todo. Pero es como que últimamente se adelantan las edades. Lo que antes era para un niño, ahora el niño es un preadolescente y el adolescente ya es un adulto y bueno, y así sucesivamente. Pero yo creo que la psiquis de una persona va evolucionando y a veces no necesariamente con lo que le imponen, pero bueno, claro. Eso habría que decírselo a los de las películas de terror y las grandes editoriales, eso es otra cuestión. Bueno, Gema dice pienso que todos los escritores que nos arriesgamos con el terror somos miedosos por naturaleza. Ahí tenés otra escritora más de terror. Bien. Es que yo creo que no hay mejor manera de infundir terror que saber lo que es. Si a mí me da miedo ver una película y yo sé que lo voy a pasar mal y que luego voy a estar dándole vuelta a la cabeza todo el día o toda la noche, pues probablemente tenga más facilidad para plasmar ese sentimiento en mis historias luego que alguien que vea la película como el que está viendo cualquier otra cosa. Supongo que eso ayuda. Supongamos que sí. Yo por ahora lo único que veo es que hay como 5 escritores de terror miedosos
podrían juntarse y escribir el miedo, escribir sobre miedo. Es un buen título. Sí, sí. Les recuerdo, los que están en escucha, si se dan una vuelta por Facebook, en la página Entrevistas en el programa Café Entre Libros, estamos allí con una foto del entrevistado, una foto de sus libros, y allí pueden comentar, pueden preguntar también. Tenemos algunas preguntas que nos habían quedado del bloque anterior, pero yo quería ir con una pregunta en particular. A mí me llama mucho la atención, nosotros estamos siempre en contacto con escritores. Por ejemplo, a una escritora de romance histórico, lo que le pregunté es dónde se documentaba. Pero yo a un escritor de terror lo que le puedo preguntar es si lee algo de psicología, si se documenta, si juega un poquito, porque claro, al jugar con la mente del lector, por ahí a veces una herramienta plus puede ser necesario. ¿Ese es tu caso? Hasta ahora con los libros que he escrito no he necesitado una documentación exhaustiva. Sí es cierto que tenemos aquí a San Google, que te saca de más de un apuro, y cuando necesitas alguna, siempre puede pasar que te surja alguna duda, que necesites alguna información específica, y suelo tirar siempre del buscador, más que de una bibliografía determinada. Uh-huh. Y venía un poco a eso porque tenemos un comentario de Adelina Jimeno Navarro que dice: no solo los miedos fantasmagóricos son los que te hacen tener miedo y escribir sobre ese miedo, porque dice que puede haber miedo a una situación propia, una situación real, puede ser lo que te haga escribir sobre ella y convertirla de alguna manera en una novela de terror, por ejemplo. ¿Hay algo que te haya sucedido que vos escribiste y está en tus libros? No. Hasta ahora no. Voy a tocar madera, no me ha pasado nada que sea tan terrorífico como para ponerlo en uno de mis libros. Los 3 que tengo escritos hasta el momento, ninguno de ellos está basado ni de lejos en ninguna situación personal, gracias a Dios, y esperemos que siga así. Y me imagino, si tengo un escritor miedoso, ¿le llega a suceder algo en la vida real? Claro, no sé. Claro, te perdemos ahí, no volvés Imagínate. A tocar un libro. Bueno, había una pregunta de Jorge Traven que era si habías tenido alguna experiencia de esas terroríficas, pero bueno, no en tu caso, pero has conocido gente que por ahí te ha contado algo y te ha servido o que te has dejado pensando, bueno, a ver, jugar con esto es complicado. Sí, bueno, yo creo que todos conocemos a alguien que le ha pasado algo, aunque no nos haya pasado personalmente a nosotros, pero sí es cierto que bien amigos, uno de mis tíos por parte de padre era como medium, veía fantasmas y además, según me contaba mi padre, pues acertaba bastante. No es que se dedicara a eso, pero veía a entes, por llamarlo de alguna manera, que acompañaban a las personas, y cuando le hablaba a esa persona le hacía una descripción de lo que estaba viendo y resulta que era algún familiar suyo. Ya sabes, historias como esta lo hemos escuchado todos. Sí. Pero es cierto que no he utilizado nada de eso en ninguno de mis libros. Soy un poquito más retorcido para escribir todavía. Sí, es cierto que por ahí cuando decimos terror, lo primero que se nos aparece es eso, precisamente, algún fantasma, algún hecho paranormal, y se juega un poco con eso. No obstante, en las películas de terror no hay tanta amplitud, van siempre a 2 o 3 casos puntuales, el fantasma que es malo, la aparición que persigue, que se queda encerrado, van a esos lugares comunes. El tema es si estando en una época tan visual y sin tratar de caer o sin caer en esos lugares comunes y sin por ahí tener una experiencia fantasmagórica, ¿cómo se hace para darle forma a un personaje, a la historia? ¿Cómo lo vas trabajando? Por ejemplo, los personajes, ¿cómo haces para trabajarlos? Si te digo la verdad, es que prácticamente me salen ellos solos. Y muchas veces es el libro el que me habla a mí. Yo empiezo a contar la historia
y me van surgiendo los personajes tal como lo va necesitando la historia. Yo a la hora de escribir soy un poco distinto no te voy a decir al resto de escritores, porque evidentemente cada uno tiene su método, pero es cierto que yo me baso más en la historia y los personajes me los va creando la propia historia, por decirlo de alguna manera. No hago un estudio de los personajes individualmente, le doy más importancia a la historia y los personajes me sirven como un método para ayudarme a ir contando esa historia. Cualquiera que lea alguna de mis novelas no va a encontrarse el típico personaje de novela negra, al que se le da mucha importancia a la personalidad. Me gusta más darle la importancia a la historia en sí. Los personajes lo utilizo como apoyo para que vayan pasando esas cosas. Evidentemente tienen un peso específico importantísimo en la historia, pero no son lo principal. De hecho, cuando algún lector se pone en contacto conmigo y me cuenta qué le parecía la novela, me suelen contar mucho eso. Me dicen, oye, he leído la novela, la he leído en un salto y me parecía que estaba viendo una película. Y cuando me dicen eso, pues me da alegría, porque digo, es que es lo que a mí me gusta transmitir, es lo que intento transmitir cuando escribo algún libro. Sí, eso es un halago y muy bueno, porque de verdad, en una era visual, que te digan precisamente que no es el personaje en sí, sino que se transportan realmente a la situación, es describir con palabras lo que realmente quisiste escribir, y eso está muy bueno. Tengo algunos comentarios. Hay uno que dice, léase en tono irónico, porque es más o menos así. Jorge pregunta si no te has inspirado por algún presidente, político o candidato presidencial de cierto poderoso país. No seas malo. ¿Ves? Bueno, estamos hablando de películas de terror y de terror en sí, de personajes. Bueno, él ya la política en sí es terrorífica. Ahí sí podrías hacer un tipo planeta de los zombies y tomar total, características. No, bueno, ahora volviendo al tema del terror, tenía un comentario de Nina que dice que ella recomienda a John Franklin Bardeen definitivamente, porque es un clásico y uno de los mejores que hay en el género. Y Jorge hace un rato preguntaba cuáles son tus referentes en el género de terror. Sí, bueno, el clásico que yo creo que es referente de prácticamente el 100% de los escritores de terror es Stephen King. Yo, de hecho, entré en el terror de la mano de Stephen King y en mis libros se ve Stephen King a cada página que se va pasando. No solo tomo evidentemente a Stephen King como referencia, hay un autor que me gusta mucho, que no es de terror, pero que me encanta la forma que tiene de escribir, que es Michael Crichton. Podríamos decir de alguna manera que lo que yo intento que sean mis libros es una especie de mezcla entre Stephen King, Michael Crichton, y si lo pasamos al cine, pues el Shyamalan. Es que no he conseguido nunca pronunciar bien el nombre del director, Shyamalan, no sé qué. Ese de nombre difícil. Sí, ya sí, todo ese, más o menos. Más o menos sabéis por dónde va, ¿verdad? Exactamente. Por ahí, que probablemente Andrea me apunte cómo se escribe, porque la verdad que a mí me ponen nombres difíciles y yo los digo como me salen, pero así que te entiendo perfectamente. Bueno, Nina dice que vivió muchos años en una casa en la cual hubo apariciones que además le escondían las cosas, pero dice que nunca ha sido miedosa y al contrario, se molestaba y les lanzaba un rosario para defenderse. Dice que lo más terrorífico es padecer cálculos renales. Bueno, también, pero vamos, que yo si hubiera vivido en esa casa, te puedo decir que vivo entre 4 y 5 minutos y luego me tienes que ir a buscar, porque salgo corriendo, vamos. Sí, yo no regreso, no. Hay una pregunta, bueno, Andrea pregunta si lees a los clásicos del thriller o lees novelas góticas. Bueno, he leído a Lovecraft, evidentemente, que es un referente de cualquier escritor de terror, pero no son mis preferidos. Me gusta más el estilo más moderno, más actual, ya te digo, sobre todo Stephen King, que prácticamente con Stephen King te da tiempo a soltar una novela y coger la siguiente, porque este hombre parece que escribe 2 novelas al día. Sí, es cierto. Y una más terrorífica que la otra.
Sí, tiene un don especial para que yo no lo lea. Más o menos así. Nina pregunta si te basaste en alguna persona para crear algún personaje o si los personajes tienen en cierta forma algo de vos. Eso yo creo que no lo podemos evitar. Yo creo que cualquier personaje que cree un escritor siempre tiene parte de la persona que lo ha creado, no evidentemente el 100%, porque entonces la novela sería muy aburrida, pero siempre hay un poquito de cada escritor en los personajes que vamos creando. En las 3 novelas que tengo escritas hasta ahora no me he basado en nadie real. Sí es cierto que tengo una ahí medio, que tengo unas 100 y pico páginas, que va sobre un edificio y me baso en las personas de un edificio en el que yo viví, y probablemente si alguna de estas personas llegara a leerlo pues reconocería a alguno de sus vecinos, porque no físicamente, pero el ambiente, los problemas y las cosas que iban pasando en el día a día del edificio sí están ahí en parte. De los 3 que tengo publicados hasta ahora no se ha dado el caso. Y hablando de esos libros que tenés publicados, sin hacer sin spoilear el libro, contanos un poco qué podemos encontrar en cada uno de ellos. Sí, pues mira, te cuento un poco, si quieres, en el orden en el que fueron saliendo. El primero que publiqué fue Raíz. Raíz es un libro de terror. Es el que puede gustarle al amante del terror, digamos. Va a pasar malos ratos, el argumento, contándolo un poco por encima, se desarrolla en un pueblecito español, pero que no está situado exactamente en ningún sitio, que se llama Miravalle de la Colina, y la protagonista es una chica que se llama Mabel, que es deficiente auditiva, tiene un problema de oído, no escucha absolutamente nada, y descubre que un día ponen enfrente de la ventana de su habitación, a las afueras del pueblo, colocan una cabina telefónica, y a partir de que colocan esa cabina telefónica empiezan a pasar cosas en el pueblo, la gente empieza a comportarse de forma un poco extraña, y bueno, se lía, no te quiero contar. Digamos que el argumento a grandes rasgos sería eso. Este libro le puede gustar al amante del terror, y terror tirando hacia la vertiente de aventura. Empiezo a leer y no puedo parar porque siempre están pasando cosas, pero no va a haber ningún giro espectacular, ni va a haber ningún as en la manga, por decirlo de alguna manera. El segundo libro, que es El Juego del Diablo, que este es la revisión, por decirlo de alguna manera, de No digas nada, que es el que publiqué en su momento con Inframundo Editores. Este libro sí es del tipo, no es terror, es un thriller, y es un libro en el que pasa lo que os he comentado antes. Durante casi todo el libro crees que la cosa va de una determinada manera, y luego resulta que pega la vuelta y sale por otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. El argumento a grandes rasgos: el protagonista es un chico que se llama Alex, y que en el momento en que comienza la historia pues se ha peleado con su novia. Lleva un fin de semana sin saber nada de ella y piensa que es que se ha ido con otro chico, y va a buscarlo al trabajo un personaje que él termina poniéndole como nombre Lu. Lu va por Lucifer. Y le dice que le da a entender que su chica no se ha ido y que la tiene él, y que si quiere recuperarla va a tener que entrar en un juego que es el juego del diablo. Le dice que cada día va a asesinar a una persona a menos que él consiga impedírselo, y que hay una lista de personas hasta llegar a la última, que sería Clara, su novia. Entonces todo el libro tiene una atmósfera asfixiante de Dios mío, ¿qué pasa? Que no voy a conseguir salvarla, y van cayendo personas, y el protagonista Alex tiene en todo momento que intentar descubrir cuál va a ser el siguiente paso que va a dar este personaje, que en principio es como invencible, porque si realmente es Lucifer, poco va a poder hacer él por evitar que la cosa termine mal. Ese sería el argumento a grandes rasgos. Y el último, que es el que acabo de publicar ahora, que es Tabula Rasa. El argumento de este libro va sobre una urbanización de lujo en Málaga, yo le digo en el sur de Europa, en el libro se nombra así en todo momento, que es una urbanización que está compuesta por 6 mansiones, que es súper exclusiva, con
los dueños de esas mansiones son personajes relevantes bien del mundo de la relacionado con internet, o con uno de los personajes, en este caso juego con mi admiración a Stephen King, se llama Esteban Rey, es un escritor de historias de terror súper famoso. Y bueno, el tema es que imagínate, es una urbanización con solo 6 casas y tiene una seguridad pues impresionante. No hay manera de que nada acceda al interior de la urbanización sin que lo registren un mogollón de cámaras, sin que tenga el servicio de seguridad en lo alto. Y a pesar de ello, pues aparece un personaje que lo describo como un vagabundo y se pasea como Pedro por su casa, por la urbanización, sin que las cámaras lo detecten, sin que nadie pueda hacer nada por evitarlo y sin saber cómo lo hace. Y a partir de que aparece este personaje, algunos de los residentes de la urbanización empiezan a soñar con un chaval rubio que además es el mismo y es alguien a quien no conoce. Y bueno, hasta ahí puedo contar. El libro va sobre lo que pasa, el por qué es lo que está pasando ahí realmente, cómo consigue este vagabundo acceder a la urbanización y por qué empiezan todos a soñar con esa misma persona. Y ya te digo, intento que no haya ni un lector que consiga adivinar qué es lo que está pasando hasta que no llegue al punto del libro en el que yo digo, pasa esto. Está buenísima, está buenísima la historia, porque además es cierto, te mantiene así como, como si tuvieses pulgas en la silla. Claro. Más o menos así. La idea es esa, ¿qué está pasando aquí? Yo quiero pasar a la siguiente página, a ver si en la siguiente ya me cuenta algo más para ver qué es lo que está pasando. Bueno, entonces está muy buena la idea, así que a comprar los libros de Juan José. Tengo 2 o 3 preguntas y yo ya casi tengo que cerrar el programa, pero bueno, a ver, José dijo que, bueno, si tu autor favorito es King, ¿tus libros también son tan voluminosos? No. De hecho, fíjate, cuando escribí mi primer relato, que es La habitación 352, salió como ebook porque no era lo suficientemente gordo como para haberlo publicado en papel. Y mis libros, el que tiene más páginas, tiene 300 páginas. Soy totalmente incapaz de hacer un libro con 500 o 600 páginas. Admiro profundamente a los autores que pueden hacerlo. Yo hasta el momento no he llegado a ese punto de ser capaz de escribir tanto, y de hecho tampoco me gustan los libros tan voluminosos porque te tiran un poco para atrás a la hora de empezarlo. Dices, esto es muy largo, lo terminaré. Claro, es cierto. Hay una pregunta de Adelina, dice, como cualquier humano tendrás tus miedos, y ella pregunta si en cierta forma te sirven para escribir tus historias. Sí, probablemente sí. Ya te digo, lo que te he comentado antes, casi con total seguridad, muchos de los miedos que tratamos de provocar en los demás son los mismos que sentimos nosotros. Somos así, queremos compartir lo que tenemos. Sí. Si nos da miedo una cosa, pues a lo mejor conseguimos asustar a otra persona con eso que nos da miedo a nosotros. Francisco Pidal Herrera dice, cuando empiezas un libro y ya tienes el final en mente, te cuesta mucho dejar con vida al malo. Pero el malo en todo lo que es terror, ¿se muere siempre o por ahí queda con vida para una segunda o tercera parte? Mira, si hablamos de los libros de Stephen King, el bueno muere siempre y el malo sobrevive. A mí es que me gustan los finales felices, no lo puedo evitar. Entonces, normalmente, salvo alguna sorpresa que haya por ahí, el malo siempre acaba pagándola en mis libros. No me gusta dejarlo ahí que se escape de rosita. Está bueno. Bueno, Juan José, ya casi voy terminando, pero acá Gabriela Carrera dice, me gusta el último, el que contaste de la tabula rasa, y pregunta si se pueden conseguir en Argentina, y yo agrego también, ¿dónde podemos conseguir todos estos libros? Yo los tengo puestos todos a la venta en Amazon, tanto en formato digital como en papel. O sea, se puede conseguir perfectamente simplemente entrando en la página de Amazon en formato Kindle. Es el formato de ebook que tienen ellos. De momento tengo puesto solo mis libros en exclusiva en Amazon. No lo tengo puesto en
en otras librerías, porque la verdad es que hice la prueba una vez con uno y no me dio demasiado resultado. Y es cierto que Amazon, si se lo pones en exclusiva, tienen un programa que es el Kindle Unlimited, que te dan un tanto por ciento más alto de regalías por los libros, y aparte da la posibilidad es como una especie de biblioteca. Si tú estás dado de alta en el programa Unlimited, puedes leer todos los libros que quieras de forma gratuita. O sea, el lector lo lee gratis, pero el escritor recibe las regalías según el número de páginas que se haya leído, y a mí de momento me va bastante bien de esa manera. No sé si en un futuro me plantearé cambiar, pero de momento voy a seguir confiando en Amazon, y lo único que necesito es que me den un empujoncito en cuanto a publicidad y que mis libros se vean un poquito más y asomen la cabeza entre todo el océano de libros. Que es grande el océano de libros, ¿eh? Hay que reconocer, muchas veces se dice, no, pero los libros ya fueron, ¿no? Hay muchísima cantidad de escritores, y enhorabuena por todos y cada uno de ustedes que aportan su granito de arena a la cultura, que es súper interesante, muy importante que sigan haciendo este tipo de tarea. Juan José, yo ya casi me estoy despidiendo, pero tengo que dar algunos anuncios. Te voy a dar un par de minutitos para que puedas despedirte de la audiencia, y si te quedó algo por decir, este es tu momento de fama. Pues nada, daros las gracias una vez más, igual que me pasó la otra vez cuando estuve con vosotras. Me lo he pasado en grande, como si hubiera estado hablando realmente, tomándonos un cafelito en la sala de estar. Me lo he pasado genial, y nada, daros las gracias por esta oportunidad, y recordaros, si tenéis alguna duda a la hora de conseguir mis libros, tengo mi página web, que es www.juanjoescritor.com, y desde ahí podéis acceder a cada uno de los libros escritos, a los que espero escribiré en un futuro no muy lejano, y acceder al enlace de compra, que eso es lo que necesitamos los escritores independientes, que se muevan nuestros títulos y que se compren, evidentemente, mientras más mejor. Si queréis comprarlo de dos en dos, por mi parte no hay ningún problema. Bueno, de nuestra parte, nada, queda agradecerte, Juan José, por estar acompañándonos en esta charla. Y hay algunas preguntas que sé que han quedado por ahí, que, bueno, no llegamos por cuestión de tiempo a responder. Juan José va a pasar, luego de que cerremos el programa, por ahí por Facebook para contestarlas. Claro. Y nada, yo lo que sí voy a hacer ahora es darle paso a Gema para que nos cuente brevemente un par de cosas, un par de novedades que tiene. Así que, Gema, micrófono todo tuyo. Hola Silvina, hola a todos los oyentes, y Juan José, muchas gracias, ha sido un programa espectacular. Y nada, pues la semana que viene se nos vienen, como siempre, cosas muy interesantes, y además tenemos una sorpresita, que es que nos vamos a ir a viajar, nos vamos a ir a Calcuta, a la India. Vamos a tener en el programa a Divya Yoti Mukhopadhyay, espero haberlo dicho bien, sino que me perdone, que trabaja y tiene un centro cultural bilingüe, donde entre otras cosas traduce literatura. Después, las siguientes semanas, pues vamos a tener contacto con la literatura de género erótico, género histórico y casi biográfico. Después tomaremos un cafecito con un espeleólogo y hablaremos sobre espeleoturismo. Tendremos a escultores, incluso un juglar. Tomaremos contacto con la novela negra, e incluso vamos a tener un programa de terror, pero de terror un poquito real. Ya nos vamos a alejar de la literatura y vamos a tomar contacto con investigaciones paranormales, así que muy bueno, interesante todo. Y yo anuncio que ese programa lo hace Gema en vivo, yo me voy. Yo no quiero estar en ese programa. No, va a estar muy bueno, porque bueno, es una especie de cazafantasmas, una cosa real, ya que no miren la película, vamos a tener acá algo real. Así que nada, prepárense, y seguimos viajando por el mundo, seguimos compartiendo la cultura como hacemos siempre. Tenemos el concurso
el concurso de Café Entre Libros, que se han anotado muchísimos, han preguntado muchísimo sobre el concurso. Yo lo que les voy a pedir es que vayan a Café Entre Libros Oficial, que es la página nuestra, allí en Facebook. Ahí están las bases del concurso. Pueden preguntarle tanto a Gema como a Andrea cómo participar. Cualquiera puede participar, y con jueces internacionales, así que nada, no tienen excusa. Los que, yo sé que hay muchos escritores que andan por ahí, bueno, momento también de escribir a lo mejor algo que usualmente no escriben. Anímense, está en ustedes que el concurso sea de alto vuelo, así que nada, les dejamos un poco con esa idea, y nos vamos despidiendo ya, porque bueno, no sé, Gema, yo lo único que te voy a pedir es que cuentes la fecha del concurso, porque tiene un cierre, y como yo siempre me olvido, se lo dejo a ustedes eso, toda esa data, toda tuya. Sí, pues el cierre, el concurso abrió la convocatoria el 9 de agosto, y el último día de plazo para recepción de relatos será el 15 de septiembre. Es un mes y medio de convocatoria abierta, y después los 3 ganadores pues tendrán un programa especial donde los entrevistaremos y leeremos sus relatos. Eso es uno de los premios que hay a los ganadores, y será el 21, si me acuerdo, si creo recordar bien, el 21 de octubre tendremos el programa especial. Bien. Y creo que el jurado lo va a tener difícil, porque estamos empezando a recibir relatos y tienen muy buena calidad y son buenísimos, así que merece la pena, va a merecer la pena. Perfecto. Lo que más me gusta es que los relatos van bajo seudónimo, o sea que el jurado no sabe a quién está leyendo. Es totalmente transparente y muy bueno, así que nada, apuntarse lo antes que puedan, porque ya ahí se pasa volando el tiempo. Así que nada, yo me voy despidiendo. Muchísimas gracias por estar allí, muchísimas gracias nuevamente a Juan José, y nos encontramos el viernes que viene. Este fue un programa más, una nueva emisión de Café Entre Libros. Todos los viernes estamos a las 18 horas, horario argentino, por Universal Radio. Este es un programa que tiene como productora Andrea Luna, que en promoción y marketing la tiene a Gema Lutgarda, y en la conducción quien les habla, Silvina Zanetta. Todos los viernes una cita ineludible con la cultura aquí por Universal Radio. Muy buen fin de semana, un abrazo para todos. Chau, chau. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café Entre Libros, un espacio abierto a escritores y lectores. De diferentes partes del mundo, sin saberlo, sin pensarlo, unieron sus almas con un solo sentido y le dieron un nombre: la Universal Radio. Este sueño está hecho casi realidad. Ya tenemos la radio, solo faltas tú. La Universal Radio, cerca de ti.